Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Gracias por permitirme coincidir con cada uno de ustedes. La noche de hoy tenemos una excelente conferencia, muy inspiradora, después de un gran viaje realizado por nuestro queridísimo hermano, noble hermano y muy respetable pasado gran maestro José Raúl Asensio Guzmán, quien en un momento más nos compartirá su bella conferencia y además nos platicará un poquito sobre qué fue todo aquello que lo animó para regalarnos la noche de hoy, sus bellos trabajos. Sin más ni menos, vamos a pasar a dar una pequeña reseña. Mi hermano José Raúl es una persona muy sensible, es una persona muy comprometida, tanto con su trabajo en el área profesional. Él es médico, pero también le encanta ser una persona muy humilde. Definitivamente mi hermano tiene mucho mérito, mucho trabajo recorrido y es un gran ser humano. Mi hermano, para no dar el currículum, yo lo platicaba con él, el hecho de que nos aventaríamos una sola sesión de 2 horas, yo creo, para poder dar una explicación de su currículum, que me dice él que no es el tema a tratar. Entonces, pues vamos a dar inicio, querido hermano, noble hermano, muy respetable, pasado gran maestro, pero sobre todo gran amigo. Tienes el uso de la palabra, el micrófono es tuyo, puedes iniciar en el momento que lo desees. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Te agradezco mucho, hermano Agustín. No sé si me permitas estar como coanfitrión para poner la presentación de las diapositivas cuando tú me indiques. Listo, ahí está. Déjame compartir pantalla y parece que estamos aquí. Listo. Pues quiero agradecer a todos los que ya se fueron sumando y que se van a seguir sumando a esta plática. Siempre sé que van a ser pláticas a públicos reducidos, porque para bien o para mal los grupos que nos interesan en estas cosas somos los menos, hay que decirlo. Pero también tenemos la ventaja de ser divulgadores y esta es la oportunidad. Entonces te agradezco mucho, mi querido hermano Agustín, por la invitación. Siempre he dicho que liberales quietos pues no están haciendo lo suyo, ¿no? Lo ideal es ser inquietos y estar en acción. Por eso quise poner de logo en mi presentación que orgullosamente pertenezco a este grupo que tú has diseñado, que son Liberales en Acción, y que todos que estamos aquí, de una u otra manera, confiamos en el proyecto y Itaca era un pequeño pueblo con un puñado de troyanos y ahora es universal. Algún día se hablará de que Liberales en Acción era un pequeño grupo de troyanos dentro de este gran enjambre que es la masonería universal y que nuestro trabajo perdure. Pues gracias por la invitación, gracias por el tiempo que nos das, gracias a mi querido hermano Efraín Tamayo por, como dicen los profesionales, por el apoyo en los controles técnicos y por hacer posible esto. La presentación del tema que escogí para esta noche fue el de la creación de la Suprema Junta Nacional. A ver, creo que estoy teniendo problemas con que avancen las diapositivas. Ya encontré. Eh, Fue la creación de la Suprema Junta Nacional Americana porque fue el primer gobierno del México insurgente. Dentro de unos días, el día 28 va a ser el 203 aniversario de nuestra independencia. Normalmente se maneja la fecha del Grito de Dolores el día 15 de septiembre, pero esa fue la fecha de la lucha. Realmente no éramos independientes y se siguió luchando y peleando y no éramos independientes, sino hasta un septiembre de 1821, donde finalmente surge. Ahora, entre el periodo del México naciente y el grito de independencia, hubo una forma de gobierno muy pocas veces reivindicada, que fue la Suprema Junta Nacional Americana, y es la que quiero compartirles esta noche.
Y nada más como corolario, los Estados Unidos sí utilizan la fecha del 4 de julio, que fue cuando se firmó la Carta de Independencia de ellos. En estricto sentido, nosotros deberíamos usar la fecha del 21 de septiembre, que fue cuando se hizo el documento de independencia del Imperio Americano. Pero como dijera alguien, son cosillas de la historia. Eh, hay que mencionar que para mi presentación tuve como primer fuente de inspiración los trabajos del maestro Crispín Duarte Soto, de un libro que sí se llama precisamente Suprema Junta Nacional Mexicana. Y este libro salió hace unas pocas semanas, se puede medir en semanas, incluso su salida, de la editorial Tubal Albaín. Y este libro tuve el privilegio de leerlo desde su borrador. O sea, todavía me tocó verlos con algunos ripios y algunas cosas a corregir. Y nuestro ilustre hermano, pues, es un divulgador también, es un historiador, pertenece al grupo de Lucerna 56, es una persona que en lo histórico respeto mucho, y tomé precisamente su libro para dar este tema. Ahora, para hablarles de la Suprema Junta Nacional Americana, quise tomar a una persona, y para esto escogí como protagonista a Ignacio López Rayón, porque él fue el principal redactor, fue el artífice de este documento, insisto, a veces estamos acostumbrados al militar, a la lucha, a la pelea, pero el trabajo intelectual pocas veces se menciona y es de suma importancia para el éxito de cualquier proyecto. Cuando con mi hermano Agustín platicaba la oportunidad de hablar ante ustedes, la verdad siempre me estremece la oportunidad porque siempre sé que estoy ante personas que están consagrando su vida al pensamiento liberal y esto a la vez que es estimulante, pues también es intimidante porque ya son personas que vienen con un buen bagaje y sus preguntas pueden ser muy interesantes o, o de pronto competir con sus propias fuentes de información. Porque quienes se interesan por estos temas ya vienen con formación, a veces académica, a veces no, pero todos vienen con una ventaja estructural en la búsqueda del conocimiento, del respeto a la información, del acceso a la información política, a la diplomacia, mis hermanos que están en función pública o de plano ya son estudiosos formales del constitucionalismo. Siempre, a la vez que es grato la retroalimentación, pues insisto, también hay que ser muy cuidadoso de la fuente y de lo que estamos diciendo. Ustedes lo saben y lo saben bien que el éxito de nuestro quehacer profesional, lo que hacemos en la vida profana, a veces sí está determinado por nuestra propia capacidad retórica de vendernos, nuestra oratoria, nuestro pensamiento lógico, pero el crecimiento social, lo que nos va a abrir puertas para hacer una verdadera actividad liberal, lo va a determinar nuestros conocimientos en aspecto de economía, de psicología, de filosofía, pero por encima de todo, por encima de toda nuestra cultura general, va a ser el conocimiento histórico quien nos haga dignos habitantes de la República. Entendiendo que la República es eso, res pública es tratar de los asuntos que están pasando en un sitio. Entonces, para hacer enlace con el tema, eh, tenemos en el personaje de Ignacio López Rayón el actual de un liberal circular, redondo, completo, sin aristas, y esto lo sabemos, es un unicornio entre rebaños de ovejas. Desgraciadamente los movimientos liberales están infiltrados ya por muchos conservadores que traen séquitos y más que hacer avanzar el pensamiento liberal, a veces parece que lo estancan. En el caso de Ignacio López Rayón, debo decir que él despunta como un estadista y no como gobernante, porque gobernar puede ser un obsequio, se puede ganar en las urnas, o un arrebato que puede durar desde horas. Ya tuvimos un presidente que no llegó a 3 horas de presidente, o varias décadas, como cualquier dictador, que ya tuvimos también los nuestros. Pero la visión de un estadista perdura por siglos. Incluso el legado perdura más allá del nombre.
De pronto hay muchos fenómenos con los que nos enfrentamos en la vida cotidiana y ni siquiera sabíamos que era del estadista Ignacio López Rayón y que fueron documentos de la Suprema Junta Nacional Americana. El maestro Duarte es el historiador, investigador y académico más autorizado para hablar de la Suprema Junta Nacional Americana. Y no lo estoy adulando, solo me limito a reconocer la importancia de cada uno de sus textos y que mientras no aparezcan nuevos registros o hallazgos, incluso testimonios, estamos frente a la verdad histórica. Palabra ya tristemente percudida, pero que debemos recuperar su verdadero valor en el ámbito de la historia. Bien, entremos de lleno al tema. Tal vez lo que llame más la atención cada vez que lo menciono es que Miguel Hidalgo jamás quiso la independencia de México. Hidalgo nunca pretendió que fuéramos independientes de la nueva de España. Y su grito la noche de aquel 15 de septiembre fue «Viva Fernando VII! Viva la Virgen de Guadalupe, muere el mal gobierno». Pero Hidalgo fue fernandista todo el tiempo y nunca pretendió una nación independiente. Entonces tenemos que partir que a veces atribuimos cosas a quien no lo hizo y denostamos a otros por lo que sí hicieron. Ahora, no estamos hablando mal al decir que era fernandista, Miguel Hidalgo. El mismo siervo de la nación, José María Morelos, hablaba del monarca español, y aquí voy a citar textual, que el gobierno político y militar que residen los europeos, residen los criollos, quienes guardarán mejor los derechos del señor don Fernando VII. Entonces, lo que quería tanto Hidalgo como Morelos era que los criollos manejaran la Nueva España, pero no estaban renunciando a la monarquía de don Fernando VII. Ahora, curiosamente, los historiadores han denostado a Ignacio López Rayón por ser fernandista, por poner en sus documentos que había un respeto amplio a la corona española en la lucha de independencia. Y lo denostan por eso, pero en el caso de Hidalgo se lo perdonan, no lo mencionan. En el caso de Morelos lo desaparecen totalmente, pero tanto Hidalgo como Morelos luchaban a favor de Fernando VII. Cuando cualquier cultura determina un mito fundacional o histórico, todo lo que se atreva a contradecirlo será atacado. Entonces, quien lee historia, y creo que aquí ya les pasó a varios, les pasa como con el mito de Casandra. Tenía el don de la profecía, pero la maldición de que nadie les iba a creer. Los historiadores de pronto traen el dato fidedigno, pero estamos enfrentándonos a la formación escolarizada básica que tiene sus mitos fundacionales y los va a respetar sin siquiera cuestionarlos. Entonces, no les extrañe que cuando busquen información de la Suprema Junta Nacional Americana, digan que en realidad era un gobierno que todavía defendía al monarca Fernando VII. Y más adelante vamos a ver por qué se le estaba defendiendo. Entonces, la Suprema Junta Nacional Americana rara vez se toca porque, insisto, se decía que no era independentista, aunque todavía era fernandista. También hay que mencionar que no fueron los primeros los insurgentes que trataron la independencia de México. Desde 200 años antes, un loquísimo Gilles de Lampart, él pretendía ser el primer rey de México, sin ninguna posibilidad. Y entra la anécdota porque él sí hizo un movimiento pretendiendo que la corona del Imperio Mexicano fuera de un mexicano. Entonces, históricamente sería el primer caso de una persona que quiere independencia total del gobierno español. El siguiente fue Jacinto Hug de los Santos, que a lo mejor a mi nombre, que es peninsular, a mi querido hermano Alejandro, que es peninsular igual que yo, le suena el nombre, que es el de Jacinto Canec. Jacinto Canec fue un libertario, pero él tampoco hablaba de México. Él quería liberar al pueblo maya, quería la liberación de los mayas, de los españoles.
Entonces, no se le toma en cuenta porque decían que era muy local. Pero ojo, estas dos personas sí crean la independencia total de los españoles, a diferencia de Morelos Hidalgo. Quien tuvo la mejor estructurada lucha independentista fue José Mariano Michelena. José Mariano Michelena, junto con el sacerdote García Obeso en Morelia, intentan llevar a cabo la independencia de los españoles de una manera poco organizada y como siempre el enemigo está en casa, lo delataron y pues le fue muy mal a José Mariano Michelena. Cuando tengan la oportunidad de visitar Morelia, la casa de Mariano Michelena, eh, ahora es una cafetería hermosa, y como dato anecdótico, Mariano Michelena fue el primero que trajo café a México. Entonces, quien guste de tomar café, fue gracias a José Mariano Michelena quien trajo las primeras vallas. Él entendió que por la altura de algunas regiones de nuestro México podría crecer muy bien el café. Y aunque el café de Veracruz es el más conocido, hay una zona en Michoacán que es Uruapan, que tiene café de altura y es un excelente café. Entonces, un día dense la oportunidad de visitar la cafetería Michelena, que está en Morelia, y aparte de tomar el café, pues vamos a recordar que él fue el primer independentista de México, pero que su lucha no prosperó. Eh, Ignacio López Rayón, a diferencia de todos los anteriores, excepto Jacinto Caneca, hay que mencionarlo, él siempre quiso la consolidación de una nueva nación y estructura con este propósito a la Suprema Junta Nacional Americana. Los insurgentes, aquí tengo un problema con la presentación. Imagino que como lo hice en computadora distinta, aquí debería tener animación, pero no pasa nada. En la foto de atrás de Ignacio López Rayón debería estar la imagen de unos sacerdotes y abajo unos militares. Creo que nuestro sacerdote más conocido después de Hidalgo es Morelos. Los sacerdotes o los militares o ambos eran los representantes de las más altas jerarquías sociales en la Nueva España y prácticamente todos los títulos novohispanos descansaban en ellos. No había un mejor perfil en la Nueva España que no fuera para un sacerdote, que no fuera para un militar. Entonces, ahorita nuestra sociedad tiene todo un abanico de posibilidades de importancia social, pero en aquella época, quien quería ser alguien tenía que ser dentro del sacerdocio o dentro de la milicia. Ahora, lo que hay que mencionar, que excepto en la cúpula de estos dos grupos, tanto militares como grupos religiosos, la educación básica prácticamente no existía. Incluso la mayoría de los sacerdotes y la mayoría de los militares no sabían leer y escribir. Los pocos que tenían un conocimiento ya de seminario o de grandes colegios eran quienes venían a su vez de familias destacadas y que tenían para pagar este tipo de educación. Ahora, era dentro de estos dos grupos quienes querían el poder para ellos. Cuando se habla de criollos, pues no era que todos los hijos de españoles en la Nueva España quisieran el poder, eran estos dos grupos específicos quienes querían el poder. Ahora, ¿qué sucedió con Ignacio López Rayón? Que él, además de una ideología bien presente, una capacidad intelectual muy marcada y una educación formal como abogado, fueron los que le permitieron entender que todo debería de emanar de un marco jurídico preestablecido. Y con todo este bagaje fue que él fue el que diseñó y constituyó a la Suprema Junta Nacional Americana. Bien, yo de la Junta Nacional Americana sabía lo que sabemos todos los buenos mexicanos. Nada, nada. Yo no sabía nada. O sea, realmente ya estaba muy viejo cuando me enteré de esto. O sabíamos muy poco. Y algunos la conocían como la Junta de Zitácuaro. Antes, vamos a hablar un poquito antes del entorno dentro del cual se dio nuestra lucha de independencia y que nos va a permitir entender un poquito por qué Hidalgo seguía dándole vivas a Fernando VII.
El alrededor de la lucha pocas veces se toca. Nuevamente, los mitos fundacionales quitan a muchos protagonistas y dejan a otros. Aquí se han preguntado si en septiembre de 1810 iniciábamos nuestra lucha en México, ¿qué pasaba en enero de ese año en Madrid? O de enero a septiembre, ¿qué estaba pasando en Bogotá, en Quito, en Buenos Aires o en Perú? Todo está relacionado, pero pocas veces nos ponemos a analizarlo. En la animación, este que es Lucius McCoy de Harry Potter, lo traje a colación porque se parece mucho a San Martín. Pero bueno, no dio para el chascarrillo porque la animación no funcionó, pero sí vamos a regresarnos a los principales personajes. Hubo muchas cosas. Las influencias de las ideas ilustradas siempre se mencionan. La independencia fue por la influencia de las ideas ilustradas. Pero poco se menciona también la amplia influencia del proceso de independencia que estaba pasando en los Estados Unidos de Norteamérica. Pocas veces se menciona todo el apoyo que le dio la Gran Bretaña y los Estados Unidos de Norteamérica a la Nueva España para liberarse de España y de los franceses. Se habla del descontento de los criollos, pero probablemente lo más definitivo fue el apoyo de los anglosajones, porque apoyaron con armas a que entrara un gran cúmulo de municiones, de tecnología militar de aquella época para que fuera posible la lucha de independencia. Porque pocas veces nos cuestionamos de dónde salieron las armas de los insurgentes para pelear contra los realistas. Bueno, pues fue el apoyo de Inglaterra y de la Gran Bretaña. ¿Qué sucedía en aquella época en Bayona? Para entender lo de fernandismo, llega Napoleón a España y a Carlos IV lo obliga a ceder el poder a su hijo Fernando VII. ¿Por qué? Porque Carlos IV no se llevaba bien con Napoleón y Napoleón ya había hablado con Fernando VII que si lo aceptaba como emperador de toda Europa, él podía seguir funcionando como rey. Pero una vez que toma militarmente Napoleón a España, prácticamente secuestra a Fernando VII y ya no lo dejan tomar ninguna decisión. Entonces, la abdicación de Bayona y el secuestro, y entre comillas secuestro, porque Fernando VII estuvo prácticamente de vacaciones en los palacios donde los ponía Napoleón, porque finalmente a Napoleón no le interesaba la vida de Fernando VII, sino el gobierno y las riquezas que generaba la España de aquel entonces. Cuando se secuestra a Fernando VII, entonces se juntan las primeras juntas revolucionarias. Y aquí esto es importante porque las juntas revolucionarias son herencia de los franceses, de los liberales franceses, que a grito de libertad, igualdad y fraternidad tomaron el gobierno. Pues fue la oportunidad para España que ellos interpretaban que si estaba Fernando VII secuestrado, el pueblo podía gobernar. Y esta era una idea francesa novedosa, pero que empezaba a permear ya en toda la sociedad de Europa. Entonces, vean cuántas cosas se juntan para el idealismo. Y aquí hay otra cosa que a veces confunde. La Commonwealth, hoy en día, estamos hablando de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, por mencionar los países más importantes, siguen respetando la figura de la monarquía de la Gran Bretaña. Entonces, ese era el ideal de aquel entonces de Miguel Hidalgo, que fueran países independientes, pero una comunidad donde había un monarca a la cabeza. Tenemos que ponernos a pensar en aquella época, cuando todavía se aceptaba que los reyes eran designados directamente por Dios. Y esa figura que ahorita probablemente a nosotros como liberales se nos haga chocante, hay un porcentaje altísimo de la población mexicana que todavía le gustaría tener un monarca. Hay un porcentaje que se sorprenderían de personas que desearían todavía hoy, en pleno 2024, que llegara un monarca de origen europeo a gobernarnos. Bien,
aquí la situación también que ayudó a la independencia de México fue lo que estaba pasando en otros países. Simón Bolívar, en el Virreinato de Nueva Granada, que actualmente es Venezuela, Colombia, Ecuador, o San Martín, que fue en el Virreinato de Río de la Plata, donde actualmente es Argentina, Paraguay o Uruguay. Todos ellos estaban haciendo sus propias luchas y esto dificultaba para la Hispania de aquel entonces tener varios frentes de batalla. Entonces todos nos fuimos beneficiados de las luchas en otros sitios para la independencia de todos los territorios. Ahora, en el movimiento insurgente de México nos encontramos con los nombres de múltiples participantes, desde guerrilleros locales hasta consagrados líderes como José María Morelos, que probablemente sea el generalísimo, el que más peleó, el más conocido. Y no hay que negarle su mérito de que es un favorito de la historia, pero fueron Ignacio López Rayón y José María Lisiaga a partir de la segunda mitad de marzo de 1811. Estamos hablando de que el grito de independencia fue en septiembre y para marzo de 1811, Ignacio López Rayón y José María Lisiaga eran las cabezas visibles del movimiento insurgente. No eran los que peleaban, eran los que estaban llevando toda la parte administrativa y eso fue con la creación de la Suprema Junta Nacional Americana. Entonces, esto es muy importante porque era quienes gobernaban, entre comillas, cuando la lucha se estaba dando. Déjenme avanzar. Permítame. A ver. Sí, hay unos problemas con la animación, pero vamos a continuar. Sin ser el primer intento de establecer un gobierno, Morelos junto con Rayón encontraron en la ciudad de Zitácuaro la condición geopolítica ideal. Rayón inició ahí mismo los trabajos para hacer posible la creación de esta junta que le daría orden y dirección al movimiento, haciendo patente, él sí fue el primero, que la soberanía radicaba en el pueblo. Parece una contradicción, pero él hablaba, respetamos la figura de Fernando VII, pero la soberanía es del pueblo. Morelos se mostró muy complacido con esta iniciativa. De hecho, uno de sus textos pone que se pudieron evitar tantos males gracias a la figura de la Suprema Junta Nacional Americana. Y Morelos reconoció esta junta en todo el territorio bajo sus dominios. Entonces, si ustedes se han preguntado a quién le reportaba Morelos cada una de sus batallas, a quién le pedía permiso, a quién le daba cuentas, era a Ignacio López Rayón, porque era la cabeza del en ese momento reconocido como gobierno insurgente. Déjenme ver. Desde que de Morelos se hizo, perdón, desde que Rayón se hizo presente en Marabatío en 1810, Hidalgo se dio cuenta de las ideas valiosas de Rayón e Hidalgo no dudó en atraérselo. Rayón fue la primera persona que le hablaba a Morelos del establecimiento de una junta de gobierno, del envío de representantes al extranjero para mencionar que ya había un gobierno en México. Bueno, todavía se llamaba Nueva España. Y de otros asuntos que Hidalgo o nunca había pensado o no había podido encauzar por falta de quien lo auxiliara. La mayoría de los que están aquí en este grupo han tenido bajo su responsabilidad otras personas para proyectos y se han dado cuenta lo complicado que es encontrar un recurso humano que siga nuestra idea y que la saque adelante. Es complicadísimo encontrar liderazgos que a su vez sigan a un liderazgo. Entonces, aquí Hidalgo se maravilló con Rayón porque todos querían ser caudillos, todos querían pelear y quedarse con su territorio. Y Rayón fue el primero que llegó con ideas de estadista. Y así como hoy en día muchos juaristas consideran que las ideas eran de él, no, en realidad eran de Melchor Ocampo.
también múltiples cosas atribuidas a Miguel Hidalgo surgieron del puño y letra del jurisconsulto Ignacio López Rayón. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Y aquí los tapatíos pues saben la importancia de saber que Hidalgo en Guadalajara fue cuando hizo la primera mención de abolir la esclavitud. Y no era algo pequeño, ahorita se nos hace muy lógico, pero da un tema y espero que alguien se aviente para dar el número de cuántos esclavos tenía la Iglesia Católica en aquella época. La Iglesia Católica era poseedora de un número ingente de esclavos. Entonces, aventarse a decir que se abolía la esclavitud era también una apuesta económica que Rayón había analizado y sugería que le iba a ir mejor al país si se hacía la abolición de la esclavitud. Estados Unidos ya era un país pujante y no había abolido aún la esclavitud en su territorio. Entonces, no fue con Guerrero en 1829 cuando se hace con decreto, ni con los sentimientos de la nación en 1813, sino con Ignacio López Rayón en 1811 en Guadalajara, y fue un documento presentado por Miguel Hidalgo. Bien. El advenimiento de las personas que formaron la Suprema Junta Nacional Americana era personas valiosísimas de aquella época, pero insisto, se perdieron en el tiempo. Finalmente, el único gran ausente fue José María Morelos, que mandó a su representante José Sixto Verduzco a nombrar esta comisión, pero eran de las personas de mayor respeto y respaldo en esa época. Tan es así que una vez que estaba ausente Hidalgo, el líder principal de la lucha fue Morelos, y Morelos le daba cuentas a Rayón como presidente de la Suprema Junta Nacional Americana. Cuando hay oportunidad, lean la biografía de Ignacio López Rayón, porque van a encontrar en él, de manera no intencionada, su pensamiento liberal. No le vamos a poner escuadras y compases a Ignacio López Rayón, pero sí van a encontrar el pensamiento liberal. El autor Crispín Duarte, también en su monografía, refleja de manera muy profesional, porque es historiador, no es así como de superación personal ni esas cosas, maneja de manera muy, muy personal cómo eran los claroscuros de un dirigente. Cuando el mariscal de campo Ignacio Martínez, y quien cito textual, tuvo en varias ocasiones conductas deshonestas que le valieron el reproche de Morelos, y por esto algunos jefes insurgentes lo pusieron en prisión. Pero para su liberación tuvo que intervenir el propio Ignacio López Rayón. Una vieja frase, aun cuando su conducta sea justamente reprensible. Entonces, ahí nos habla de cómo entre liberales se apoyaban bastante, aunque de otro lado sus conductas no fueran entendidas o cómo se habían dado los acontecimientos, siempre había un respaldo entre liberales a la protección de la propia persona más allá del ámbito político. Ahora, ¿por qué juntas y no asambleas? ¿Por qué no cónclaves? ¿Por qué no congresos? Las juntas de gobierno fueron los organismos políticos que surgieron en España, como les había dicho, después de las abdicaciones de los reyes, y las mismas cortes españolas empezaron a organizarla, igual en Estados Unidos. Y lo que siempre quedó claro es que tanto en Estados Unidos, que defendían el derecho al trono del rey en aquel entonces en Inglaterra, también en la Nueva España se defendía el derecho al trono a Fernando VII, pero al trono de allá, de Europa. Finalmente, aquí debería haber nuevos gobernantes. Y era exactamente lo que ya estaba bien establecido y funcionando en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos. Ahora, aún con las insuficiencias que pudiese padecer la Suprema Junta Nacional Americana, ya se daba por entendido el primer gobierno de México. La Junta Suprema era la cobija institucional, política y jurídica que los jefes insurgentes
Entre ellos el mismo Morelos, como mencioné, necesitaban para encauzar con firmeza y certidumbre la lucha independentista, pero era necesaria también para dar una imagen ante los otros países que era una lucha formal, no una revuelta, porque desde aquel entonces hasta ahorita España no ha parado de tener revueltas. Todavía están los vascos, todavía están los catalanes. Entonces, nunca había dejado de haber revueltas, pero ellos querían darle una imagen jurídica formal. En el caso de la Suprema Junta Nacional Americana, ya venían esquemas prácticos y de uso cotidiano. Por ejemplo, garantizar que hubiera una moneda circulante. ¿Ustedes se acuerdan cuánto problema hubo durante la Revolución para garantizar la moneda? Era un problema y cada estado tenía que hacer su propia moneda, tenían que hacer sus vales, un lugar no reconocía al otro. Bueno, pues durante la guerra independentista nunca hubo este problema, junto a Ignacio López Rayón, que tuvo la buena organización de tener una buena moneda circulante, lo que hoy se llamaría el Banco de México. Ellos lo organizaron desde su inicio. ¿Cómo vamos a tener una moneda que respalde a todos? Tenían un sistema fiscal. ¿Cómo se podía recaudar el dinero sin que fuera un robo en despoblado o que fuera una expoliación directa, sino que fuera un justo sistema tributario? Él trabajó mucho con lo que llamaríamos la psicología de masas, porque él siempre quiso tener un modelo de identidad nacional que rescatara y divulgara los símbolos propios de la mexicanidad. Entonces, él fue el primero que utilizó la palabra México para referirse a la Nueva España. Entonces, así como el águila y el nopal, que ya estaba establecido, él también diseñó, y esto fue de diseño, no fue de usos y costumbres, fue de diseño institucional, fechas patrias, calendario de festejos, bandera, papel membretado, el escudo nacional. Él implementó el laurel y el encino. Si vemos el escudo de la Suprema Junta Nacional Americana, estaba en la parte de arriba y es el elemento más conspicuo que se quedó actualmente en nuestro escudo nacional. Y fue una propuesta de Ignacio López Rayón que ahora vemos diariamente en nuestro escudo nacional, pero no sabíamos que viene desde el primer gobierno y que el águila se ha cambiado de muchas formas, pero como esta es la base del gobierno de México, se quedó. Entonces, si se dan cuenta, la Junta Nacional Americana ya no nos habla de peleas, sino nos habla de constitucionalismo. Ahora, los incondicionales del gobierno español, cuando hablaban de esta Suprema Junta, decían que efectivamente era una autoridad, pero hacían todo lo posible por demeritarla. Y mencionaban que estaba respaldada por rancheros, viles presidiarios, curas, militares o intelectuales traidores y por un pueblo ignorante y miserable dirigido por delincuentes de todo tipo. Cito como en el original de cómo se referían a la Suprema Junta Nacional Americana. Pero veamos, durante 5 meses la Suprema Junta, de manera evidente desde la villa de Zitácuaro, estaba disputando el poder a la monarquía española. Ya en su corto tiempo, 5 meses, era el gobierno que la mayoría de los habitantes de la Nueva España pretendían y deseaban instaurar para contar con una nación propia e independiente. Empezó a evolucionar la lucha de los criollos hasta decir queremos un México independiente. Y esto empezó a representar un problema para España. Entonces, al mismo tiempo de que hablaban que la Suprema Junta era una turba de maleantes, mandan a Félix María Calleja, quien aparece en la imagen. Su nombre completo era Félix María Calleja del Rey Bruder Lozada Campaño y Montero de Espinosa. Este hombre era el capitán y director del Colegio Militar de Santa María, donde se formaban a los militares de la llamada en aquel entonces Armada Invencible, la española. Entonces, él llegó acompañando al conde de Revillagigedo, que sería el virrey de la Nueva España, de quien dependía específicamente para luchar contra la Nueva España. Entonces, si era una turba, fue el movimiento que más preocupó a los españoles. Ni siquiera contra Morelos o contra Allende se organizó
un despliegue militar similar como el que mandaron a Zitácuaro para acabar con la Junta Nacional Americana. Porque quien piensa un poquito sabe que no hay que matar al soldado, sino que hay que descabezar la organización. Entonces, la toma de Zitácuaro es una excepcional descripción de estrategia militar. Recuerden que Zitácuaro estaba estratégicamente establecida y poder tomar una pequeñísima villa fue todo un despliegue por parte de los realistas españoles para poder tomarla. Finalmente, la descomposición de la Junta fue por culpa, y esto pues no es nuevo para ustedes, por la descomposición del ideal común. Aparecen varios para llevar a cabo un proyecto y cuando al interior alguien ya no lo comparte, empieza a hacer un ambiente putrefacto alrededor de este sitio. Bueno, pues fue lo que pasó en la Suprema Junta Nacional Americana. Varios de sus miembros ya no estuvieron a gusto y entonces empezó a haber dificultad entre los líderes locales para respetar a la Suprema Junta Nacional Americana. Gente como Morelos, gente como Abasolo, como Matamoros, sí respondían, pero los caudillos locales tenían sus propios intereses. No querían la hegemonía de un país, querían su propio coto o su propia región. Entonces, finalmente la Junta se disuelve ya de manera acordada, mediante acta, el día 16 de junio de 1862 en Sultepec, en el Estado de México. Ahora, ¿cuál fue el principal producto? ¿De qué estamos hoy en día disfrutando de esta Suprema Junta Nacional Americana? ¿Cuál fue su importancia? Bueno, vamos a dar algunos de sus aportes. Ya mencioné el primero, la abolición de la esclavitud fue su principal producto. La igualdad ante la ciudadanía, la igualdad de la ciudadanía ante la ley, haciendo caso omiso de privilegios. La seguridad personal y la propiedad privada, y fue el primero que protegió el allanamiento de morada. Todavía hoy en día para una cuestión judicial se ocupa una orden de juez. El derecho a juicio, la integridad corporal suprimiendo la tortura, la libertad de expresión y la de imprenta. Y esto ahorita vamos a platicar porque merece un capítulo aparte. El derecho al trabajo y el libre comercio entre naciones. Ignacio López Rayón confiaba en que con tratados de libre comercio internacionales iba a mejorar la economía del país. La Suprema Junta Nacional Americana fue el primer organismo de territorio mexicano que inició, primero fue idea y después inició las labores diplomáticas y los trámites necesarios para establecer relaciones con la comunidad internacional. Está la anécdota de los barcos chilenos que llegaron a apoyar la independencia de México y llegaron cuando ya había terminado. Bueno, la invitación al apoyo fue de Ignacio López Rayón a las autoridades chilenas. Entonces, se dan cuenta, también hay que tomar en cuenta las comunicaciones de la época. Hizo su labor, tan hizo su labor que hubo países que eran adeptos al propio movimiento nacional. Hablando de libertad de prensa, y aquí tengo algunas imágenes, el propio Calleja, ya instalado como virrey, aceptaba que los periódicos emanados de la Suprema Junta Nacional Americana, el Ilustrador Americano, el Semanario Patriótico Americano y el Correo Americano del Sur habían proporcionado a la insurgencia más prosélitos que la que alguna vez lograron por las armas y por la leva y por la cooptación. Entonces, de ahí la importancia que siempre el trabajo intelectual va a traer mucho más adeptos que a cualquier otra forma de lucha entre organizaciones. Ahora, ¿qué otra cosa también está muy vigente? Lo de los derechos humanos. Él empezaba a hablar de los primeros esbozos de los derechos humanos. Empezaba a hablar de la ciudadanía. Y él ya hablaba, ¿qué pasa cuando un español sigue viviendo en el México independiente? ¿Cuál sería su personalidad jurídica y cuáles serían las vías para que se concretara la ciudadanía o no ciudadanía? Entonces, vean, parecen temas de total vigencia en el siglo XXI e Ignacio López Rayón ya los estaba proponiendo. Esa fue la primera forma de gobierno que tuvimos en México.
Entonces, cuando se habla de luchas fratricidas, de que el México mutilado, de que las matanzas y los asesinatos, fue por malos caudillos, pero siempre hubo liberales que tenían un constructo social bien establecido y de qué era lo que queríamos. Entonces, hablando de los derechos humanos, dice esta parte de la Suprema Junta Nacional que no sean incomodados con grilletes ni encierros, sino que se pongan sueltos en parajes donde se hayan arrestados. Imagínense lo disruptivo que era quitar los grilletes en aquella época que se clavaban a las paredes y así se tenían a los presos. Ignacio López Rayón fue de los primeros que sugería que no tenían por qué estar encadenados. Y estamos hablando que nuestra sacrosanta España en aquella época, a Benedicto López, integrante de la Suprema Junta Nacional Americana, después de fusilarlo el 30 de diciembre de 1817, fue desmembrado y sus partes exhibidas en las plazas de los pueblos de Tuzantla, Jungapeo, Zitácuaro, Taximaroa y en la parroquia de Tuxpan. O sea que en al menos 5 partes lo partieron. Y cuando los realistas en al menos 5 partes partían a los insurgentes, había un insurgente que decía a los ciudadanos españoles o a los realistas que luchen con ellos, no les vamos a poner grilletes, los vamos a tener en sitios viendo cuál va a ser su situación jurídica a futuro. Vean la diferencia humanista del trato que ya se planteaba, lo que en aquellos días todavía nos llamaban salvajes mexicanos. Ahora, si hacemos un poquito de análisis forense, y ya con esto empiezo a concluir en los elementos constitucionales que escribió Rayón, vamos a poder identificar en la Suprema Junta Nacional Americana, bueno, este es Benedicto López, al tipo que desmembraron, vamos a poder encontrar las ideas de Hobbes, de Locke, de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau. Esta persona que aquí es poco conocida es Francisco Suárez y Vitoria, pero de quien más se abrevó para hacer la Suprema Junta, los documentos de la Suprema Junta Nacional Americana, fue de un inglés llamado Jeremy Bentham, que si no han leído de Jeremy Bentham, los invito a que se den un clavado en sus textos. Jeremy Bentham criticaba muchísimo la doctrina del derecho natural. Lo que hoy ya se llamaría usos y costumbres, él lo detestaba. Él decía que eso no servía para el engrandecimiento de ningún pueblo. Para Bentham, los derechos humanos son los que nacen de la ley de un marco jurídico. Por eso Ignacio López Rayón no pretendía ganar la independencia a través de las armas, sino a través de un marco jurídico convincente que dijera esta forma de gobierno nos conviene más que la otra. Su obra principal de Jeremy Bentham fue Introducción a los principios de la moral, y quienes estamos acostumbrados al estudio de la moral y la filosofía, pues vamos a encontrar aquí muchos de los preceptos que ya deberíamos de conocer. Jeremy Bentham decía que toda ley o institución debería ser juzgada según la utilidad que tienen, es decir, según el placer o el sufrimiento que generan las personas. Las leyes o instituciones no son fines en sí mismas, sino medios para satisfacer las necesidades de las personas. Lo más importante no son las instituciones, sino las personas. Entonces, este es el núcleo ecuménico del movimiento liberal moderno. Es con él y con las ideas francesas con quien se empieza a forjar el movimiento liberal moderno. Nosotros tal vez estemos muy influenciados por lo que llamamos escocismo, o que en realidad no es tan cierto. Estamos muy influenciados por las ideas libertarias de Francia, de los franceses, la divisa libertad, igualdad, fraternidad, pero los ingleses, donde está la cuna del liberalismo, fue de Jeremy Bentham, de quien más se inspiraron. Entonces, encontramos así en la documentación de la Suprema Junta Nacional Americana conocimiento de las doctrinas políticas que ya circulaban en toda Europa y que ya estaban plasmadas en las constituciones de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos de Norteamérica.
Pues Rayón era un destacado estudioso del derecho constitucional de estos tres países, y más de Inglaterra que de Francia o que de Estados Unidos. Entonces, si hubiera seguido la Suprema Junta Nacional Americana, tendríamos un sistema de gobierno muy parecido al gobierno parlamentario de Inglaterra. Ese era el plan. Finalmente, cuando se firma la independencia de México, otra vez se vuelve a españolizar. Y pues para quienes sean españolistas, realmente es una de las peores formas de gobierno. Una de las peores, muy influenciada por la Iglesia Católica, y eso causó mucho daño. En, en abril de 1812, la Suprema Junta Nacional Americana ya da sitio a lo que iba a ser llamada la Constitución de Apatzingán, y bueno, ahí ya empieza otro camino del constitucionalismo mexicano. Esta transición es bastante buena. Quien conozca los sentimientos de la nación de José María Morelos, son una oda, son un poema. Es un texto que se lee muy rico. Bueno, prácticamente todo está fundamentado en los escritos de la Suprema Junta Nacional Americana. Quien lea los documentos de la Suprema Junta Nacional Americana en sus elementos constitucionales, prácticamente son los sentimientos de la nación. Por ejemplo, en los documentos de Morelos decía: la soberanía dimana inmediatamente del pueblo y reside en la persona del señor don Fernando VII y su ejercicio en el Supremo Congreso Nacional Americano. Y en el original de Rayón decía que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo y el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias en igualdad de números. Entonces, mientras que Morelos todavía necesitaba de la imagen eclesiástica y monárquica, Rayón ya proponía que fuera un sistema parlamentario. Por supuesto, va a haber muchos detractores, desde las constituciones de la Suprema Junta Nacional Americana hasta los sentimientos de la nación, pero aquí hay que tomar en cuenta cuál fue el principal aporte, o cuál es el material con el que nos debemos de quedar, cuál es el ideario. Para terminar, quiero mencionar, fue Venezuela quien hizo el término, porque hizo un ministerio que generó muchas burlas, que yo también me reí en aquel momento porque no lo entendía. Él hizo el Ministerio para la Felicidad, y después supe que países como España, los Emiratos Árabes, Canadá, Saint Thomas, Chile, Finlandia, quien es actualmente el país más feliz del mundo, tienen ministerios para la felicidad, tienen institutos para la felicidad. En Copenhague se encuentra el Instituto para la Investigación de la Felicidad, y los Yonix, en su candor, en su sabiduría popular, nos decía que la felicidad no se compra con dinero. Bueno, desgraciadamente tampoco se compra con un amor sincero como pretenden en la canción. Estos institutos que menciono tienen muy claro que la felicidad se fundamenta en la procuración de la bondad social y la justicia como valores fundamentales en las leyes que integran los distintos marcos jurídicos. Y regreso al autor del libro de Ignacio López Rayón, donde nos dice que a Rayón le tocó hacer realidad el proyecto político de Hidalgo de fundar un congreso o junta que buscara la felicidad del pueblo mediante la expedición de leyes justas. Esto fue lo que hizo Ignacio López Rayón cuando hablaba de la felicidad: establecer leyes justas. Y díganme si no, esto es una obra de liberales en acción. Es cuanto a mi presentación, a lo que les quería compartir, y pues me gustaría que sea alguna duda, alguna retroalimentación o algún enriquecimiento a esto, pues estoy con ustedes. Muchísimas gracias, querido hermano. Excelente conferencia nos acabas de regalar la noche de hoy. Por aquí tenemos a nuestro querido hermano Israel Valdés, quien quiere hacer una aportación. Querido hermano Israel, adelante, tienes el uso de la voz, puedes activar tu micrófono, gracias. Muchas gracias, mi querido hermano Agustín, querido hermano José Raúl Asensio, muchísimas gracias por la luz vertida.
muy interesante la charla que nos acabas de dar. Creo que alrededor de la historia de México, desde la precolonia, la independencia, la guerra de reforma, la propia independencia, hay muchos personajes que la historia no les ha hecho justicia. Uno de ellos, Rayón, efectivamente, si nos vamos al tema de la independencia, si nos vamos a la guerra de reforma junto con Juárez, hubo muchísimos pensadores liberales. Mencionabas uno de ellos, a Melchor Ocampo, a quien se le atribuye como padre del registro civil, Ignacio López, Nigromante, Ignacio Ramírez, Gómez Farías, y muchos otros que se me están perdiendo por ahí. Obviamente todos giraban alrededor de Juárez, pero realmente la historia creo que ha quedado a deber en cuanto a posicionar a los hombres que nos dieron desde la independencia, la guerra con Juárez y la última gran guerra que tuvimos, que es la Revolución Mexicana. Creo que hay una deuda muy grande por parte desde las instituciones y del propio pueblo mexicano en darle lugar a los personajes que por historia no nos han dado luz de ellos. Entonces, con esta charla que nos diste, mi querido hermano, te agradezco la luz que nos diste. Efectivamente, es tan amplia la historia, tan vasta y tan hermosa que hay que echarle ahí muchos kilos en adentrarnos en toda esta historia. Muchísimas gracias, mi querido hermano Raúl. A todos ustedes, muchísimas gracias por la plaza. Es cuanto. Les mando un abrazo fraterno a todos. Gracias, mi queridísimo hermano Israel. Un gustazo, como siempre, saludarte. Por aquí nuestro hermano Efraín Tamayo. Adelante, querido hermano, activa tu micrófono. Muchas gracias, mi maestro. Felicidades por los trabajos de nueva cuenta que se están virtiendo en esta oportunidad y bueno, si me permiten, me dirijo a mi PM José Raúl Asensio. Muchas felicidades, doctor. Le agradezco muchísimo el haber compartido esto y me genera un poco de duda porque si bien dice que no hay que poner aspectos masónicos, sí hay algunos antecedentes, sobre todo estuve revisando en la Universidad de Michoacán, hay algunos escritos que al parecer si bien directamente no podríamos achacar para ese tiempo actividades masónicas a López Rayón, sí existían organizaciones como por ejemplo los Guadalupes, a los que sí se les relaciona directamente con lo que es de un periodo de 1806 a 1828, una gran participación con grupos políticos, tratando de ubicar o tratando de buscar esos espacios políticos, esos espacios que obviamente eran importantes también para dar este seguimiento, ¿no? Entonces ya también existían logias en ese aspecto en ese entonces. Entonces, si el maestro, en este caso Crispín Duarte, en sus obras, relaciona o cita que pueda existir alguna relación con respecto a los Guadalupes, con el maestro Rayón y con todas las personas que en ese entonces estaban ya en lo que es en lo que es la Suprema Junta Nacional Americana, ya evidentemente bien plasmados. ¿Y dónde conseguir la obra? Sería mi segunda pregunta del maestro Crispín Duarte para poder tener acceso también a estos excelentes trabajos. Gracias, querido hermano Efraín, por el interés y por la pregunta. En el caso del hermano Crispín Duarte, que es un ilustre y poderoso divulgador de opinión, es muy cuidadoso con su obra, de no poner lo que no tenga como fuente. Si no está fundamentado, no lo menciona. Sin embargo, lo platica rico. Sí, sí hemos platicado. Y él totalmente coincide, y no es el único
que las famosas juntas en la casa del corregidor no eran otra cosa que reuniones de logia. No eran otra cosa. No había forma de que de un sacerdote de Dolores Hidalgo se reuniera con un realista que viajaba desde Morelia. No había forma si no era esto. Si hoy en día lo viéramos en criminalística, dirían, ¿cuál es el hilo conductor? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Qué justifica que se estén reuniendo? ¿O de dónde se conocen y por qué? ¿Dónde fue la relación histórica previa en que se enlazara de manera tan fácil a un Ignacio López Rayón con un Hidalgo? Estamos hablando del siglo XVIII. Lo complicado que era eso si no había una estructura ideológica con ciertos hilos que ya decían, ve a tal sitio porque ahí va a llegar tal persona. Entonces, tenemos, insisto, que fundamentarnos en la época donde todo era tradición oral, no había registros como se entienden hoy y era peligroso que los hubiera. Entonces, aún detractores de la orden coinciden en que ya había reuniones de ese tipo y los Guadalupes es una salida elegante para ambas partes, para quienes dicen no y para quienes dicen sí. Entonces la salida es muy elegante, como los Lautaros en Sudamérica, pues no eran logia, pero sí eran logia. Entonces es una salida muy elegante porque ninguna perspectiva histórica puede corroborar, pero es muy arriesgado negar y ningún historiador lo ha negado. Dicen, no hay registros, no se puede aseverar, no se puede asegurar, pero si se enfrenta, ¿lo niegas? No, no, tampoco categóricamente se puede hablar de eso. Entonces, aquí en la obra del autor nunca se menciona. Hay otra persona quien escribió varios libros de microhistoria regional. En el caso de Melchor Ocampo, que es Rubén Espíndola Pedraza, él no duda de hablar de la afiliación masónica, de las reuniones masónicas y todos los hilos conductores de la masonería de Melchor Ocampo, o por qué Juárez le hizo tanto caso a Melchor Ocampo, o cuál fue la línea para que se acercara y confiara en él. Y ahí sí no duda en mencionar que fue el hilo masónico. Sin embargo, ha sido muy cauto en las biografías de Morelos y de Rayón en no mencionarlo porque no hay registros. Entonces, yo sé que hay mucha gente que ama la institución y de pronto le ponen mandiles a todo mundo y de pronto hay cuadros con mandiles, pero eso más que ayudarnos nos deteriora porque tenemos que ser rigurosos en la parte histórica. Me encantaría que fuera así, a mí también, pero si no hay forma de defender la posición y alguien mejor fundamentado me discute, pues voy a perder. Entonces aquí lo ideal es apegarnos al registro histórico. Como todas las editoriales que se dedican a la historia, pues solamente son muy regionales, ¿no? No es algo así que haya fila de gente comprando, pero algún día, yo espero que en mi futuro evento aquí en Valle de Bravo, traigamos al autor a ver si hacemos una charla con él, una plática de café, más que presentación, porque con Crispín se platica mejor que cómo se lee. Y es que, perdón mis hermanos, pero aquí hay algunos excelentes historiadores, ya había mi pasado gran maestro del estado de Guerrero, Mauricio Leiva, que parece que ya no está aquí, que sí son muy acuciosos. Para mí, leer la historia hay que ser con lupa y el análisis, pero cuando platicas con un historiador, no, te envuelve, te hace sentir personaje, su lenguaje corporal. Entonces, realmente la historia es maravillosa, pero es complicada aprender desde el rigor que implica esto. Y si de pronto aparece un libro como Arrebatos Carnales, México, no, pues sí, ahí sí dan ganas de, pero todo es ficción y desgraciadamente muchos lo toman como fuente para el comentario, como fuente para la opinión, y que aquí Iturbide se metió con fulana y que sutanita, pero realmente es una novela, es ficción, es una novela fantástica, está dentro de la fantasía y no corresponde al rigor científico. Entonces, si un día nos damos a la tarea, pues podemos reunirnos, platicar, seguramente va a llevar sus libros,
pero sí es muy cuidadoso en Rayón en nunca mencionar esto. Y los que ya nos dimos un clavado a esta parte, todavía no habían llegado las logias estructuradas como hoy en día las conocemos en época de Rayón. Mientras que para la época de Nicolás Bravo, Santa Ana y todos ellos, sí ya estaba bien fundamentada la presencia de logias. Todavía no se habla de presencia de grupos en esa ciudad, al menos en las ciudades donde estaba Rayón, que era Tlalpujahua, a diferencia de Guanajuato o Morelia, que sí ya se hablaba de reuniones muy específicas de los ya autollamados grupos liberales, y eran los guadalupes, porque pues, es que la mayoría eran sacerdotes, García Obeso, el mismo Hidalgo, Morelos. Por cierto, Hidalgo y Morelos, bueno, Morelos fue alumno de Hidalgo, y ahí fue la coincidencia, pero ya era una red muy, muy vasta en aquella época. Y gracias por hacer emocionarme y recordar un poco de detalles, querido hermano Efraín. Muchas gracias, querido hermano Efraín. Gracias, Raúl, por ampliarnos este dato. Nuestro querísimo hermano y gran amigo Mauricio Leiva, muy respetable pasado, gran maestro del bello estado de Guerrero. Un gusto participar contigo, mi hermano. Tienes la palabra. Hola hermanos, hermanos todos, la verdad es que me da mucho gusto escuchar a mi hermano Raúl. Tú sabes que, Raúl, que te quiero mucho, te quiero bien. Yo cuando quiero me olvido mucho de los formulismos, porque como que de pronto esto de querido y respetable hermano, sabes que siempre te he respetado y que te quiero mucho. Entonces me da mucho gusto quedarme y escucharte. La verdad es que es muy interesante. Yo procuro ser muy prudente, sobre todo cuando no soy el ponente, porque no me gusta. Y es un tema además que me apasiona, también por eso lo escuché, porque pues yo sí llevo como 15 años estudiando todo este asunto. Como lo sabes, yo más centrado al Congreso de Anáhuac, que no se entiende sin la Junta de Zitácuaro, y que además pues afortunadamente he tenido oportunidad de estar en los archivos de la Nación y consultar todos los archivos que me los prestaran en la mano. Y yo lo que siempre comento, primero sobre los serpentones y los guadalupes, es interesante, sí está sustentado, sí existieron, y lo sustenta Bustamante, porque ellos les dieron la imprenta a la Junta Americana para imprimir todos sus documentos. Y esa misma imprenta que utiliza la Suprema Junta Nacional Americana o Junta de Zitácuaro es la que después va a ocupar Bustamante, que es el gran cronista de esa época, además, que él va a ocupar para imprimir el Avispero, que es la primera revista de divulgación oficial que tienen los independentistas. Y él inclusive agradece a los guadalupes y este otro cuerpo paramazónico que son los serpentones, que es otro cuerpo muy interesante. Ellos reconocen la ayuda de todos ellos. Es un tema muy interesante, porque además son grupos religiosos. Es un tema ahí que es como materia de otro asunto, ¿no? Pero realmente a finales de 1800, a finales de 1700, perdón, Hidalgo recibe su primer juicio. Esto está soportado en juicios, ¿eh? Es juzgado por primera vez y es acusado de practicar la masonería, porque él, junto con otro que después va a ser un gran traidor, que es Abadi Queipo, este terrible Abadi Queipo que conocemos, ellos empiezan a planear que ocurra aquí lo que había ocurrido en Brasil. Empiezan a ver el tema fuerte en Europa y la invasión. Y recordemos que ya hay dos países que desde aquí han declarado la independencia de sus naciones, y uno de ellos, uno de los primeros es Brasil, cuando el rey de Portugal se viene a sus territorios para salvaguardar su poder. Y ya instalado en Brasil declara la independencia de su Portugal. Entonces, hay que ver todos estos antecedentes. Sin embargo, cuando Hidalgo recibe sus primeras quejas, y hay que recordar, Hidalgo era un hombre brillante, era un gran intelectual,
Era un hombre que hablaba más de 7 idiomas. Es el primero. Esto viene a colación de las ideas que según Rayón tenía, ¿no? El primero en traducir a Voltaire del francés al castellano es Miguel Hidalgo. Y sus primeros juicios los enfrenta por montar las obras de Voltaire. ¿Sí? Esto está sustentado en los juicios en los archivos del cura Hidalgo. Entonces, las ideas de Rayón, sí es un hombre, es un abogado distinguido, pero Hidalgo tenía las luces y la presencia suficiente para poder tener las ideas que tuvo, porque ya traducía a los franceses y hablaba latín y hablaba muchas lenguas, ¿sí? Entonces, sus primeras quejas justamente cuando enjuician a Hidalgo, ¿por qué? Porque hacía fiesta con mujeres, porque tenía una conducta inapropiada donde montaba las obras. Esto es real. Él es llevado a un juicio y lo acusan de practicar la masonería. Y realmente lo que sucede después de 1800 es que ya hay toda una cofradía de hombres, casi todos pudientes, que empiezan a pugnar. Porque desde aquí, como lo dijo Raúl, que desde aquí gobierna el rey. Esa era la mecánica. Si de aquí se va la riqueza y está invadida, no tiene caso. Pero también hay que ver lo que pasa en 1802 y 4, porque también la corona impone un impuesto a la Nueva España. Esto puedo ver el Y además hay un tema ahí que hace que todos se inconformen, que es la confiscación de vales reales. Eso es un tema ahí interesante, porque eso genera esa de la confiscación de bienes reales no es más que cobrarle a todos los ricos de la Nueva España el dinero que les habían prestado para financiar la guerra. Y es cuando el hermano de Hidalgo se suicida a causa de toda esta confiscación y queda en la ruina. Y quienes ya empiezan a tener, porque hay que ver las generaciones de independentistas. Digo esto nada más como acotarlo un poco, porque Hidalgo es mayor que Rayón. Rayón forma parte de la generación de Morelos y de Lisiaga hijo, que es diferente al padre. El padre es acusado de masonería y esto es muy interesante. La primera junta que de manera oficial es descubierta es la de 1808. La que acaba de citar Raúl, que es la de Michoacán. Y todos ellos son acusados de practicar la masonería. Ojo, el virrey Apodaca también es acusado de practicar masonería. Y cuando los tiene que enjuiciar, los libera. Y el rey recibe la queja de que Apodaca, por ser practicante de masonería, liberó a masones de aquí que tienen ideas liberales subversivas en contra de la corona. Por eso vienen y lo quitan y ponen al siguiente virrey. Todo eso está en los juicios, ¿eh? Hay que ver todos los juicios de remoción de los virreyes. Entonces, sí hay antecedentes que, como bien lo afirma Raúl, no de logias formales como trabajamos nosotros. Evidentemente, supongo que trabajan de otra manera. Y también es cierto que muchos archivos se quemaban por protección. Pero cuando menos hasta 1808 sí hay una presencia muy clara porque hay juicios. O sea, le cuesta al virrey en el 9 su salida por haber absuelto a todos los que practicaban masonería con él. Y en esos juicios estaban también los que van a hacer la conjura de Guanajuato, ¿no? Ya la corregidora de todo este grupo de hombres, ¿sí? Y bueno, de ahí ya viene todo el antecedente que bien ha expuesto nuestro hermano Raúl de manera muy puntual. Yo creo que la Suprema Junta Nacional ha sido todo lo que él comentó. La verdad es que es una exposición muy puntual. Yo solo acotaría un poco la ruptura de la Junta, porque ciertamente empiezan a tener problemas fuertes entre todos. Se empiezan a cuestionar un tema que yo considero, pero esta ya es mi apreciación personal,
que va a hacer que el brillo de Rayón se opaque durante los siguientes 50 años. Y es que Rayón sí se deslinda después del movimiento. Esto es real. En 1818, cuando él se acoge al indulto del virrey, él firma una carta. Hay que ver, y yo solo a eso invito mucho a todos, no hay que darle muchas vueltas, hay que leerlos a ellos. O sea, ¿para qué leo la interpretación de más? Hay una antología completa de la correspondencia entre Rayón y Morelos. Y hay una antología documental completa de Rayón. Y hay que leer a Ernesto Lemoine, y hay que leer a Carlos Cerrejón, que aún viven. Bueno, hay varios ahí, ¿no? El propio Bustamante, que él escribió, era el compañero de todos ellos, y él escribió todo eso. Entonces, yo creo que el problema de Rayón es ese, que se viene una asociación de gente, liberales, que le restan su mérito. O sea, creo que ese es el problema que él enfrenta. Y desde luego, el heredero legítimo de la lucha de Hidalgo es Rayón. Eso es real, ¿eh? Lo que dijo hoy Raúl es real, es cierto. Él era el secretario, esa era la figura de él. Él era el secretario de Allende y de Hidalgo. Y él es el articulador de la Junta. Pero al final la Junta pues empieza a tener problemas, como bien lo dijo, y Morelos, fíjense la importancia de la Junta. Él convoca al Congreso de Anáhuac como en calidad de quinto vocal de la Junta de Zitácuaro, porque él no tenía poder político para convocar a la Junta. Lo hace cuando la Junta le reconoce el nombramiento de quinto vocal que él le había dado a su representante. Sí, y que no va porque acaba de tomar Tixla, que ya es un tema de mi tierra, que conozco bien, y que después va a tener el sitio de Cuautla y todo este asunto, ¿no? Pero cuando se convoca el Congreso de Anáhuac y Morelos, y esto está en la correspondencia y en la carta, y Morelos declara la independencia de la América septentrional, que por esa independencia, el fin de semana pasado, Centroamérica festejó su independencia, porque la América septentrional era hasta Nicaragua. Cuando declara la independencia de la América septentrional, Rayón le escribe a Morelos que no está de acuerdo. Que no está de acuerdo en su proyecto, ni en que se declare la independencia, ni en que se desconozca el nombre del rey. Y lo escribió. Después de que se declara la independencia, él redacta un documento y lo hace enviar al Congreso de Anáhuac, manifestando su inconformidad por la declaratoria de independencia. ¿Por qué? Porque veía menos a Morelos, siempre vio menos a Morelos. Ese era el tema central, el racismo, en contra del hombre que evidentemente era negro y afro, indio, aunque su mamá había pagado para que no escribiera en el libro de españoles. Pero bueno, eso es como una acotación. Pero el tema real es este. Yo creo que Rayón, como dijo Raúl, es una figura de primer orden, juega un papel importante en la historia. Nuestra vida constitucional no se entiende sin la Suprema Junta Nacional Americana. Yo solo quería acotar como porque creo que a él le restan sus méritos. Creo que es por todo lo que deviene. Pero la base del Congreso de Anáhuac es la Junta Suprema. La base del Congreso de Apatzingán que genera una constitución es la Suprema Junta. Entonces, al final, la vida constitucional de nuestro país viene de todo lo que expuso Raúl hoy, ¿no? Yo solo quería como cerrar esta parte de por qué creo que se le restan méritos, porque viene toda una sucesión de gente que adquiere ya un corte, ¿no? Como muy liberal, muy radical, y él pues se acoge al indulto, tiene una confrontación muy clara con Morelos, que va a vivir Vicente Guerrero, que después va a ser presidente, que lo va a hacer a un lado. Acuérdense nada más de un tema, de todos los independentistas que se acogen al indulto,
Guadalupe, Victoria y Guerrero no lo van a hacer. Y cuando Guadalupe Victoria llega al poder, obviamente, eso no se le va a olvidar. Entonces lo empiezan como a hacer a un lado. O sea, es una figura que empiezan ellos políticamente a hacer a un lado. Entonces yo creo que ahí está la respuesta de por qué se le ha restado mérito. Pero de que fue un hombre brillante con todo lo que ya expuso Raúl, yo creo que lo fue. Su declive también ya lo narró muy bien, muy claro, yo coincido con él. Pero bueno, nada más como abonar un poco a esto de por qué yo creo que no le dieron su mérito y el tema que habían preguntado de los cuerpos paramazónicos. Y sumarme a la felicitación, hermano, es un deleite, en verdad. Un deleite. Además, ya sabes, con un gusto enorme. Muchísimas gracias, queridísimo hermano Mauricio, muy respetable, pasado gran maestro. Raúl. Pues es que dice Mauricio que para cerrar, y no es cierto, nos abre 20 ventanas. Sí. Nos abre 20 ventanas por las que tenemos que asomarnos para ver la luz, ¿no? Y creo que esto es fundamental, que veamos que esto es un continuo, que nos podemos aquí pasar toda la noche, a los que nos gusta, sobre este tema, y que podemos complementar con la información que cada quien tiene. A mí me encantaría que Mauricio se comprometa un día a hablarnos de Vicente Guerrero, porque es una delicia escucharlo. Aparte, pues él juega de local cuando habla de Guerrero, entonces también eso abona mucho, pero eso nada más es una digresión para que algún día nos obsequie con la información que tiene. Regresando al tema, cuando hablaba de que escogía a Rayón como eje fundamental para seguir a una persona, regreso a Mauricio cuando menciona de que para qué les hablamos nosotros, váyanse al texto, váyanse a la fuente y realmente leer la documentación que ya existe, nos abre una ventana de información increíble de cuál es el devenir de nuestro constructo constitucionalista. Los textos que ahí se plasman, insisto, a veces parecen innovaciones contemporáneas y no, ya las teníamos, ya estaban planteadas. Y como bien coincidimos Mauricio y yo, el zorro, que así le decían a Hidalgo, y que era todo un zorro en toda la extensión de la palabra, desde las pollitas que les gustaba echarse hasta la gran astucia que lo caracterizaba, fue lo principal para que escogiera a Rayón, muy astuto. Puso a Rayón a hacer la parte constitucional y a Morelos a luchar. Si hubiéramos hecho al contrario, tal vez no tendríamos al generalísimo y no tendríamos los marcos jurídicos, ¿no? Entonces yo creo que la astucia de Hidalgo fue ver qué persona podía ser idónea para cada puesto. Desgraciadamente Hidalgo tuvo una muerte prematura y para mala suerte de Rayón, tuvo una muerte tardía. Vivió los suficientes años para enfrentarse a todos los cambios políticos que ya no eran los de él. La parte que a él le tocaba la hizo bien, pero la lucha fue avanzando e insisto, hubo otros protagonistas. Pero los textos que menciona Mauricio no son tan extensos, no son tan largos y son muy ricos en información para entender esta parte de la microhistoria. No quise contaminar nada porque ahora estoy en el Estado de México y no quería verme así como que muy regionalista, pero los periódicos que mencioné prácticamente todos surgieron de aquí del Estado de México. Fue donde se empezó a hacer esa producción propagandística de la idea libertaria, que quedaría para otro tema, pero no quise tocarlo, insisto, para no regionalizarlo y que se pensara que estaba hablando de mi región, pero también es muy rica. Y finalmente, que este mes de septiembre sea para eso, ¿no? Démonos la oportunidad de que en cada evento histórico veamos un poquito más allá, como acerca del batallón de San Patricio, que la palabra mercenario de pronto hay que entenderla en su contexto. Como yo hablé del fernandismo, hay que entender en su momento histórico. Mercenarios todavía hoy en día se contratan grupos altamente especializados para cualquier guerra. Hoy en día en Ucrania hay grupos de mercenarios peleando para ellos y Rusia tiene grupos de mercenarios, como Hugo Wagner, que pelea por
por Rusia. Entonces, si no entendemos estos conceptos, de pronto nos podemos perder y soy muy manicaísta, si esto es bueno, esto era malo, y no, la historia solamente nos da una ventana a entender dónde estamos ahorita y tomar mejores decisiones. Va a ser inevitable tener simpatías y antipatías por ciertas formas de interpretaciones, pero para esto están estos diálogos, para ricamente contrastarlos y enriquecerlos. Entonces, nuevamente, te agradezco, mi querido hermano Agustín, que nos des este foro y espero seguir siendo un buen liberal en movimiento. Vas a ver que sí, querido hermano, no, pues gracias a ustedes, sin ustedes no hacemos esto posible. Mi querido hermano Alejandro, por ahí también desea aportar. Adelante, querido hermano Alejandro. Claro que sí, nada más un poquito referente a Jacinto Canec o José, nacido en el barrio de San Román, que en ese entonces era capitanía de Yucatán. Recordemos que los puertos de Progreso y de Campeche eran la punta de entrada para comercio, y entonces había una gran influencia española. Y pues este individuo, ya estando en la ciudad de Yucatán, pues obviamente pide, en la guerra existente, pide que se levanten en armas los mayas. Desafortunadamente, pues duró muy poco y lo queman en la Plaza Grande de Yucatán en 1761. Y bueno, ahí viene, estuve leyendo esta vez una parte donde Justo Sierra Méndez, el fundador de la UNAM, campechano también, publica en un periódico que se llamaba, creo, El Fénix, donde él narra los suplicios que sufrió Jacinto Canec precisamente por el atrevimiento de quererse levantar en armas contra los españoles. Y también retomando un poco lo de los mis hermanos, la comunicación con la Ciudad de México era muy poco, muy escasa, y veían a los salvajes mayas de la península, ¿no? Como algo insignificante. Y pues esto también claramente pasa un proceso también en la guerra de independencia muy fuerte aquí en la península de Yucatán. Y obviamente pues también es una historia por demás fascinante del pueblo maya, precisamente en la independencia de México. Así que pues espero también en algún momento poder aportar algo sobre Jacinto Canec, que también tuvo una relevancia muy importante en la independencia de México. Es todo de cuanto, mis queridos hermanos. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta? Todo lo vertido la noche de hoy. Nos queda un excelente salario, mis hermanos. Muchísimas gracias. Algo para el cierre, querido hermano Raúl. Aparte de que ya comprometiste a nuestro hermano Mauricio, que la verdad por ahí va a ser un manjar también escucharte sobre Vicente Guerrero. No, y a mí la ventaja fue que me tocó escuchar sus historias viendo los óleos originales en Chilpancingo de los cuadros de Guerrero. Y sí, pues no hay nadie como el talento local para que nos explique tanto simbolismo a veces en un cuadro, o esas pequeñas digresiones como pagó por aparecer como español. Dije, ah, caray, esa parte chismosa de historia pues es bien enriquecedora, ¿no? Por eso uno anda leyendo esos textos. Pero también quiero comprometer a mi hermano Alejandro para que nos hable de Jacinto Canec, que es una historia maravillosa, y para los que somos peninsulares, bueno, mi familia es de Quintana Roo, y Yucatán, Campeche y Quintana Roo son la península de Yucatán. Todos somos yucatecos, aunque haya un estado que se llame Yucatán. Entonces, la historia de Jacinto Canec es compartida en aquella primitiva etapa, y es algo que todos como mexicanos deberíamos de conocer, porque sí, el primer movimiento independentista peninsular pues no termina. Los yucatecos todavía siguen con ganas de independizarse de México, y hay que ver en qué momento se separaron o no se separaron, dependiendo de la interpretación jurídica. Pero insisto, estas microhistorias nos hacen entender aún lo que somos como mexicanos hoy día, entender la otra edad, lo que se vivió en otros sitios, porque no es lo mismo la lucha independentista o la formación que tuvo mi hermano Mauricio creciendo en Guerrero, a uno que creció en Michoacán, a yo que vivo en el Estado de México, los que están en Jalisco. Ahorita estaba viendo
a un hermano que nos acompañaba desde Cuba, de cómo lo veían desde afuera, ¿no? Qué era lo que estaba sucediendo y todo eso enriquece. A mí me encantaría escuchar a nuestro hermano Jovelin, me parece que se llama, que es de allá, cómo se veía la independencia desde la perspectiva cubana, que ellos tardaron mucho más en sacar a los españoles, nada más para meter a los norteamericanos, ¿no? Pero todo eso nos enriquece. Entonces, insisto, cuando dice Mauricio, voy a cerrar, digo, no, pues nos deja con más tarea, porque ahora todos vamos a leer esas partes que él nos complementó y que de eso se trata. Yo creo que quien decide meterse a esto, cuando nuestro trabajo profano está totalmente, es distinto, es por lo que nos apasiona, es por lo que nos gusta y es raro encontrar gente que con la cual compartamos este gusto. Hermano, solo para hacer la precisión, porque después van a decir es que pagó por estar en el libro. Quiero nada más aclarar cómo me enteré de ese chisme. ¿Por qué me entero? Porque cuando investigo el tema de Morelos, pues obviamente tengo la fortuna de hablar con los principales historiadores, pero y todos me llevan a un mismo asunto. Revisa el juicio de expurgación de sangre que le hicieron a Morelos. ¿Por qué? Porque en efecto, Morelos está registrado en el libro de niños nacidos españoles. Ustedes recordarán que antes cuando un niño nacía decían niño nacido español, niño nacido no español, que era donde se registraba a todos los indígenas. ¿Sí? Y aparece su acta en el libro de niños nacidos español. Entonces, ¿por qué razón sabemos que no tenía sangre española? ¿Por qué sabemos que tenía sangre afro por el lado de la madre, porque su abuela era negra? ¿Y por qué sabemos que de su madre indígena? Porque cuando él tiene 16 años, a solicitud de su madre, y eso está en los registros también en los libros en Michoacán, su madre pierde un hermano que era capellán. Y quien tuviera la línea de sucesión podía reclamar la capellanía, que era prácticamente, la mamá quería que él fuera sacerdote, siempre quiso que él fuera sacerdote. ¿Por qué? Porque, bueno, eso ustedes todos conocen la vida azarosa de Morelos. El papá se va cuando él tiene 11 años, regresa cuando tiene 21, y bueno, es toda una historia. Él se hace cargo prácticamente de la mamá, y era la manera de asegurar el sustento de la familia. Cuando lo someten, cuando la mamá reclama la capellanía del tío Manuel para Morelos, Abad y Queipo, y desde ahí viene el lío y también un poco la carga psicológica de Morelos. Morelos no quería. Sin embargo, dice, ok, mamá, vamos, ¿no? Reclama, y Abad y Queipo dice, ¿eres español? Yo veo que te veo y tú no eres español. Y lo somete a un juicio que era muy común en la época, que se llama juicio de expurgación de sangre. Y investiga todo su linaje, todo, el verdadero linaje. Y está el dictamen donde le niegan la capellanía porque no tiene el linaje que tiene que tener de sangre española como él lo está reclamando. Y es un juicio que a él le resulta traumático. ¿Por qué? Porque le dicen, tú no tienes derecho, tienes sangre negra, sobre todo negra, y no puedes aspirar a la capellanía del tío. Y es tan traumático que es ahí cuando él se tira a la vida de la herrería. No, entonces, por eso lo sé, porque en el juicio de expurgación de sangre que lo somete a Abad y Queipo, él, ahí se revela todo su árbol genealógico. Entonces, para que de pronto digan, no, es que pagaron una lana, ¿cómo sabes que pagó? Es que hay un juicio. Inclusive a la madre le increpan cómo es que tiene esa acta. Y antes recuerde que era muy común que tú comprabas apellidos. O sea, finalmente, y lo digo con mucho respeto, pues nos conquistaron los españoles y todos sabemos que culturalmente la corrupción la trajeron ellos. Eso es un tema cultural, ¿eh? No lo estoy inventando, no estaba en los aztecas, no estaba en los mayas, eso no era parte de la cultura indígena.
Entonces, querías un apellido, pues te pago. O se estilaba, como le pasó a Trujano, a Valerio Trujano, que la mamá pedía que un hacendado le prestara el apellido a su hijo para que pudiera tener ciertos derechos en la sociedad. No, eso tiene que ver con otros temas ya más como de cómo adquirían ciertos, pues, acceso a ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es el caso de Morel. Nada más con eso. Quería abonar para que supieran cómo me enteré y que al rato no digan, ¿y por qué lo dijo así? No, lo dijo porque está esto. Nada más. Diríamos entre liberales, no le reconocieron el grado, pero después se puso a mano y se lo revalidaron. Nada, sí, claro, por un solo golpe de... Por un solo golpe y ya. Sí, esas cosas se dan. Pues muy agradecido, gracias Mauricio, gracias Raúl, Efraín, Israel, David, Alejandro, Ignacio. Gracias a todos, Ricardo, Santiago, gracias, Miguel, gracias por participar la noche de hoy, gracias por permitirme haberlos escuchado a todos y por haberme permitido coincidir y estar la noche de hoy disfrutando pues de este gran buffet de conocimiento, de luz y de tanta historia. Seguramente vamos a tener una próxima reunión, próxima semana, vamos a seguir por aquí. Ahora que Mauricio ya se sumó, lo vamos a tener también aprovechando para que nos regale también su luz, su conocimiento, su sapiencia y su tiempo, que eso es lo más grato, poder disfrutar la noche de hoy con todos ustedes. Mis queridos hermanos, les agradezco mucho a todos, pueden abrir sus micrófonos, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos, que Gracias, descansen. mi hermano. Gracias Buenas por noches. permitirme estar en esta cofradía de historiadores. Cuídense mucho. Buenas Cuídense noches. mucho, Nos vemos en la siguiente. cuídense mucho. Saludos desde Buenas Campeche. noches. Hasta Saludos. luego. Vaya a todos.